Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este tiempo. Dejaremos este momento en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por este hermoso tiempo. Gracias, oh Dios, le damos porque usted ha dispuesto nuestros corazones para poder venir a esta transmisión con el único propósito, motivo de poder aprender, oh Dios, más de usted, aprender más de su palabra. Le suplicamos, oh Dios, que usted esté llevando cautivo nuestros pensamientos, nuestros entendimientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo. Desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiera interferir en la total ministración de tu palabra el día de hoy, Padre. Los atamos, los resistimos, los reprendemos, los echamos fuera en el nombre y en el poder de Jesucristo a las profundidades del abismo. Gracias le damos, oh Dios. Gracias, Señor, porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted, oh Dios, es el único digno de ser exaltado. Gracias le damos, toda la gloria sea usted, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Firmes para la batalla, basados en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y es que a modo de introducción, iniciaremos con unas palabras que dijo un reconocido predicador estadounidense, Hayden Wilson Tozer. Y es que dijo que este mundo es un parque de diversiones en lugar de un campo de batalla. Es lo que ahora ha sido aceptado y practicado por la gran mayoría de los cristianos fundamentalistas. A.W. Tozer. Y es que el ignorar la realidad de que vivimos en una constante y continua batalla espiritual significa mantener un completo desconocimiento de un principio muy importante, el cual nos habla en las Sagradas Escrituras. Vayamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, y nos dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De acuerdo a esta última exhortación que nos hace la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, podemos notar que está dirigida a nosotros como cristianos para advertirnos y a su vez para mantenernos en guardia, siempre alertas contra los enemigos de la iglesia. Estos son los poderes espirituales de maldad. Veamos por favor en nuestras Biblias, en Efesios capítulo 6, versículo 12, y dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, para poder luchar contra estas fuerzas demoníacas no nos valen las armas humanas. Es por ello que el apóstol Pablo nos exhorta a fortalecernos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y a vestirnos de toda la armadura de Dios. Es aquí entonces donde el apóstol Pablo nos remarca en el versículo 11 y 12 que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra ángeles caídos, pero que conservan toda su fuerza natural, los cuales están bajo el mando del poderoso príncipe de este mundo, esto es el diablo, Satanás. Asimismo, podemos ver que las artimañas de estas fuerzas demoníacas solo pueden ser descubiertas y derrotadas por un poder mayor como es el de Dios, nuestro Señor. Veamos por favor en nuestras Biblias, en 1 de Juan capítulo 4, versículo 4, y nos dice así la palabra del Señor. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por tanto, solo Dios puede proporcionarnos las armas que necesitamos para poder luchar contra estas huestes espirituales de maldad.
A continuación, como preámbulo, veremos algunos versículos bíblicos para ver lo que las Sagradas Escrituras nos habla y de esta manera poder estar atentos ante esta lucha diaria y continua que nosotros como creyentes tenemos que librar, cimentados en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Josué capítulo 5, versículos 13 al 14, y nos dice así la palabra del Señor. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? En esta parte del versículo 13 podemos apreciar el momento cuando Josué interrogó a aquel extraño. Asimismo, vemos que Josué desempeñó el papel de un verdadero soldado, el cual no tolera que nadie ocupe una posición ambigua. Pero en el versículo 14 podemos ver también que en ese instante Josué reconoció las credenciales que aquel extraño llevaba, pues era nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Es ahí en ese preciso instante en el que Josué se sometió a él por completo. Entonces, en este pequeño cuadro podemos ver que Josué siempre se mantuvo en estado de alerta ante cualquier circunstancia o ataque que pudiera suceder. Ahora veamos por favor en nuestras Biblias en 2 de Reyes capítulo 6 versículos del 16 al 17, y nos dice así la palabra del Señor. Él le dijo: No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. A continuación, vemos que el siervo de Eliseo ya no tuvo miedo al ver al poderoso ejército celestial de Dios. Entonces, como podemos apreciar, la fe nos revela de que Dios está haciendo mucho más por nosotros de lo que podamos imaginarnos o verlo a través de nuestros ojos. Por tanto, es importante que recordemos acerca de los recursos espirituales que tenemos, los cuales se encuentran allí, aun cuando no podamos verlos. Por tanto, es importante que veamos a través de los ojos de la fe y permitamos que Dios nos muestre el camino. Ahora, veamos por favor el libro de Daniel capítulo 10, versículo 13, y nos dice así la palabra del Señor. Pero durante 21 días el espíritu, príncipe del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu, príncipe del reino de Persia. Observemos que a través de este texto de las Sagradas Escrituras se nos muestra uno de los más claros ejemplos del Antiguo Testamento, en el que los ejércitos demoníacos se oponen completamente a los propósitos de Dios. Por tanto, las luchas terrenales muchas veces son un reflejo de las luchas que tienen lugar en los cielos. Igualmente, podemos apreciar que tanto el ayuno como la oración pueden influir en su resultado final. Y veamos ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 7, y nos dice así la palabra del Señor. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Como nos dice el texto bíblico, hubo una gran batalla en el cielo. Por tanto, podemos apreciar que desde la caída de Satanás, todo el universo se ha mantenido en un estado de guerra continua y permanente. Entonces, es en este punto que, teniendo en mente todo esto, vamos a analizar algunos principios bíblicos, los cuales nos detallan las Sagradas Escrituras, y de esta manera estar firmes para cuando venga la batalla a nuestras vidas. Entonces, a continuación veremos el primer principio bíblico, y es: la firmeza es un mandato de Dios. Notemos que el permanecer firmes en nuestro Señor Jesucristo no vendría a ser una opción, sino un mandato de Dios, el cual como verdaderos cristianos tenemos que estar dispuestos a asumir.
Asimismo, veremos que el apóstol Pablo habló sobre ello, y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1, y nos dice así la palabra del Señor: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Como podemos observar a través del texto sagrado, el apóstol Pablo nos explica claramente que nuestro Señor Jesucristo rompió las cadenas que nos mantenían atados por el pecado. Sin embargo, ahora somos libres gracias al sacrificio vivo y verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces podemos apreciar que este versículo contiene una afirmación: la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por tanto, podemos ver que es un mandato basado en la libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Es por ello por lo que la palabra de Dios nos exhorta: manténganse, pues, firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Asimismo, por el poder del Espíritu Santo, los verdaderos creyentes nos encontramos capacitados para obedecer al mandato de Dios sobre mantenernos firmes contra los ataques de las fuerzas demoníacas. Por tanto, es necesario que prestemos atención a todas las advertencias y las exhortaciones que nos brindan las Sagradas Escrituras, a fin de estar firmes en la doctrina y en la libertad del Evangelio. Todos los verdaderos cristianos que somos guiados por el Espíritu Santo esperamos la vida eterna, la recompensa de la justicia y el objeto de su esperanza como dádiva de Dios, lo cual no es por nuestras propias obras, sino por fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tal como nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, y nos dice así la palabra del Señor: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por consiguiente, podemos ver que el llamamiento, el cual nos hace nuestro Señor Jesucristo, es a permanecer firmes en esa libertad. Por tanto, ahora la pregunta que todos nos haríamos sería la siguiente: si el apóstol Pablo nos exhorta a permanecer firmes, entonces, ¿hay la posibilidad de no estarlo? Entonces, es aquí donde veremos el segundo principio bíblico, y es la necesidad de permanecer alerta. También podemos ver que hay cristianos que han sucumbido espiritualmente, y muchos son aquellos que se consideraban estables y fuertes en su condición de creyentes. Pero eso es un tremendo error, pues somos vulnerables de caer en un pecado de orgullo. Esto también fue tratado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, y nos dice así la palabra del Señor: Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entonces podemos ver que la solución se encuentra en caminar siempre aferrados, tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Así también, como verdaderos cristianos, no podemos confiarnos, pues tal como nos dicen las Sagradas Escrituras, la carne es débil. Veamos por favor en nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, y nos dice así la palabra del Señor: Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Como podemos ver, el espíritu humano puede tener muy buenas intenciones, pero también debemos tener bien en claro que como seres humanos que somos, tenemos nuestra naturaleza humana caída y pecaminosa. Es por ello que las Escrituras Sagradas hacen mención en cuanto a la carne que es débil, en el contexto de que evitemos toda tentación que nos pueda alcanzar. Asimismo, nuestro Señor Jesucristo conoció de cerca las debilidades humanas como hombre verdadero, pero con la gran diferencia que Él no tuvo pecado. Veamos por favor en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 4 versículo 15, y nos dice así la palabra del Señor: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, las pasiones humanas deben ser subyugadas a la voluntad divina si deseamos evitar el pecado.
Es por esta razón muy esencial de que no nos desprendamos de nuestro Señor Jesucristo, pues el diablo, Satanás, es un gran estratega. De eso no nos debe caber la menor duda, y no lo podemos negar, pues Satanás puede pasar años maquinando una tentación para nuestras vidas, ya que conoce nuestras debilidades, así como nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Nos dice así la palabra del Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo sabe también que tarde o temprano, como seres humanos que somos, propensos a caer en la tentación si no nos alejamos o apartamos del pecado, tal como nos dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, nos dice así la palabra del Señor: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esta es una de las razones por la cual muchas personas, así como también grandes ministerios, han caído, porque esta es la única manera de que podamos obtener la victoria, y es por medio de nuestro Señor Jesucristo, permaneciendo siempre alertas. Y es aquí entonces donde veremos el tercer y último principio bíblico que trataremos el día de hoy, y es: la firmeza siempre tiene que estar unida a la perseverancia. Como podemos ver, nuestro Señor Jesucristo espera que nosotros, como verdaderos cristianos, mostremos firmeza frente a estos dos peligros latentes, los cuales estamos expuestos. El primero, el pecado, y segundo, la inclinación a volver atrás. Las Escrituras Sagradas tienen una advertencia especial que debemos tener muy presente, y eso lo podemos ver en nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, y nos dice así la palabra del Señor: Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes consiste en permanecer fuertes y constantes frente a las enseñanzas erróneas de aquellas personas que niegan las verdades fundamentales de la fe. Por tanto, este es un mandato para no dejarnos mover por simples especulaciones de falsos maestros, y así evitemos caer en doctrinas cerradas y demoníacas. Veamos por favor en nuestras Biblias en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 14, y nos dice así la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por tanto, como podemos notar, nuestra lucha no va a ser solo por un día, pues siempre estará a la puerta, y nosotros como verdaderos cristianos tenemos que hacerle frente. Es aquí donde vemos la necesidad de estar librando siempre de manera continua y permanente la batalla espiritual. Entonces, para asegurar nuestra victoria, es necesario que nos encontremos protegidos, tal como nos recomienda el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 13, nos dice así la palabra del Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Como podemos apreciar, el apóstol Pablo nos recalca nuevamente la necesidad de que nosotros como verdaderos cristianos nos apropiemos de toda la armadura espiritual de Dios mediante la obediencia. Asimismo, podemos notar que desde la caída del hombre, cada día de nuestra vida ha sido malo, y esto es por nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Por ende, esta condición va a persistir hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros y establezca su propio reino justo aquí en la tierra. Por tanto, habiendo acabado todo, estar firmes. Como podemos ver, nuestra meta es permanecer firmes contra el enemigo sin ceder terreno ni flaquear. Veamos por favor en nuestras Biblias en 1 Pedro capítulo 5, versículos del 8 al 9, la parte A,
Y nos dice así la palabra del Señor: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Es aquí entonces donde podemos llegar a la conclusión que permanecer firmes sí es posible, pero solo lo podremos lograr cuando dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y empecemos a depender completamente de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos, pues Él sabe acerca de las pruebas que estamos atravesando, y es por esa razón que Él desea ayudarnos. Sin embargo, no es por medio de nuestras fuerzas, sino por medio de Dios, como nos dice las Sagradas Escrituras en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Como podemos ver, estamos llamados para vencer. Basta con que permanezcamos firmes por medio de nuestro Señor Jesucristo y unidos a Él, lo lograremos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias, oh Dios, por el mensaje de su palabra. Le suplicamos, por favor, que lo que hemos aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones, que pueda echar raíces, oh Dios, a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, también, como dice en su palabra, a permanecer firmes y alertas en cada día de nuestras vidas hasta que usted venga por nosotros, oh Dios. Gracias, Señor. Ayúdanos también a compartir este mensaje con personas que aún no te conocen. Ayúdanos a alcanzar a más personas para Cristo. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza sea usted, oh Dios. Te amamos, Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor Jesucristo, te esperamos. Gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.